Cordial saludo. Les saludo el grupo 5 del curso de Educación Inclusiva en Ambientes de Aprendizaje de la Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAT. Nuestro grupo está integrado por los docentes en formación Azair Barros, Diana Canales, Andreina Montalvo, Jason Santiago y mi persona Diana Guzmán, bajo la coordinación de la tutora de curso Ana María Cardona Jaramillo. En esta oportunidad estaremos debatiendo algunos interrogantes sobre los factores sociales, culturales, políticos y religiosos en una educación inclusiva frente a la orientación sexual e identidad de género abordada desde el rol del docente. Dentro de los interrogantes que tenemos planteados en esta fase del curso, surge cuáles son aquellos aspectos políticos y culturales que nos llamaron más la atención de la película que pudimos observar llamado Oraciones para vos y por qué. Quisiéramos escuchar la opinión de nuestro compañero Azair Barros. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, principalmente en la primera pregunta nos dicen qué aspectos culturales y políticos nos llamaron la atención de la película y el por qué. A mí personalmente me llamó mucho la atención este choque cultural entre la religión y la aceptación de sexualidad. Por ejemplo, en la madre de Bobby representa una figura que al inicio rechaza mucho esta orientación de su hijo debido a su fe y pues a la presión también cultural de su entorno, de su comunidad. Pero bueno, a medida que va pasando la película, sin embargo, tras la muerte de Bobby, del protagonista, su madre se convierte en una defensora de los derechos LGBT y resulta dar un impacto muy importante en la cultura tanto político como social. Ok, ok, excelente. Compañera Diana Canales, ¿cuál es su opinión acerca de este interrogante? Cordial saludo, compañeros. Pues uno de los aspectos que más me llamó la atención en cuanto a lo cultural es que la influencia que tienen las familias frente a las creencias religiosas en la concepción de la homosexualidad es bastante ardua. Sí, esa lucha constante que tienen la población LGTBI dificulta y destaca en la película cómo la madre interpreta la homosexualidad como un pecado y esto trata de corregirlo, o sea, lleva al extremo al hijo a que sea corregido con base a oraciones. Entonces, esto se ve reflejado que la visión cultural que prioriza la doctrina religiosa es superior a de pronto cómo se puede identificar sexualmente Bobby. Desde el punto de vista político, pues resalta mucho la falta de políticas de apoyo sobre esta comunidad LGTBIQ+, en la época en la que se encuentra ambientada o en el contexto en el que se realiza esta película. La ausencia de las leyes contra la discriminación, la invisibilización, los derechos también de las personas homosexuales se ven muy evidentes en esta película y resalta el aislamiento y el sufrimiento como Bobby y muchas personas como él. Entonces esto refleja que la lucha histórica de los derechos civiles aún siguen vigentes en muchos contextos. Pues me llama mucho la atención, esta película me llamó mucho la atención y déjenme una enseñanza porque evidencia cómo los sistemas culturales y políticos pueden reforzar perjuicios que tienen consecuencias devastadoras en la vida de las personas y cómo el cambio personal y político es esencial para generar una inclusión en cualquier ambiente. Excelente, compañera, excelente. Sí, cada momento estamos aprendiendo. Vamos a escuchar entonces a nuestra compañera Andreina Montalvo. Bueno, con respecto a las culturas y políticas que más me llamaron la atención de la película, fueron la influencia religiosa que se vivió por parte de la familia de Bobby, más incluso por la mamá Mary Greens, que es muy cristiana y devota de la fe, y lleva a realizar orientaciones sexuales de su hijo. También el rechazo social y familiar, la cultura y el rechazo de orientación hacia las personas del LGBT en un sistema central, la falta de aceptación en el núcleo familiar y social tiene consecuencias
devastadoras para Bobby. En los aspectos políticos, el activismo del LGBT es un impacto activo y a la importancia de organizaciones de apoyo LGBT. Mary Green se convierte en una defensora de los derechos después de la muerte de su hijo. Otro que más me llamó la atención fue legislación y derechos. La película subraya la lucha por los derechos legales y la igualdad para las personas del LGBT, un sistema político que, que, que recurren, que sigue siendo relevante. Ok, compañero. Compañero Jason, le escuchamos, Jason Santiago. Por el saludo y buenas noches. Bueno, respecto a lo que son, digamos que los aspectos culturales y políticos durante la película, pues lo que, por ejemplo, a mí me llamó más la atención fue cómo, por ejemplo, o sea, la religión, esta, pues, digamos que influye culturalmente en la percepción de la homosexualidad, o sea, esta orientación sexual, pues digamos que considerándolo un pecado ante la Biblia y todo el tema sobre sobre los cristianismos y demás religiones. Y también como políticamente, pues se ve como una lucha por los derechos de los LGTB durante, obviamente que ya en los últimos años, pues ya se ve que ha tenido mucho más impacto, pues en la película, o sea, menos que se hizo, pues comenzó como surgiendo como si fuera una bola de nieve. Entonces, en un contexto donde está, pues, la homofobia que se estuvo realizando durante esta película, también, digamos, que estuvo normalizada en ese tiempo. Y digamos que esto también, digamos, que refleja la importancia de cómo cambiar actitudes, ya sea de la familia, de amigos o de los más cercanos, o también de las mismas instituciones donde, por ejemplo, en las escuelas, y también en las universidades o también de los mismos trabajos. Sí, es muy importante efectivamente que nosotros desde el enfoque que tenemos como educadores en formación podamos comprender la importancia de estos aspectos políticos y culturales a través de una cultura que realmente tenemos nosotros que hacer parte de ella, de lo que es una sensibilización, una socialización. Yo creería que es muy importante que nosotros nos desculturicemos para volvernos a culturizar frente a todo lo que tiene que ver con la identidad de género, las orientaciones sexuales y cómo nosotros desde el rol del docente los podemos implementar en el aula, sí, en las instituciones educativas. Efectivamente, los derechos de la comunidad LGBTIQ+, destaca, a través de la película podemos observar que se destaca la lucha, ¿verdad?, por los derechos de esta comunidad. Esto muestra realmente una intolerancia que aún en Colombia es latente, ¿sí? La falta de aceptación y son muchas las consecuencias que esta falta de aceptación e intolerancia está afectando a esta población. De hecho, hay consecuencias trágicas, podemos observar, compañeros, de hecho, en las noticias, como muchos de miembros de esta población entran en situaciones de depresión, se ven perseguidos, llegan hasta el punto de cometer suicidio, ¿sí? De aislarse, de hacer parte de pronto de esa población estigmatizada. Pues nosotros tenemos que entrar en ese proceso de sensibilización, de socialización, ¿sí? Y ir cerrando esas brechas, para eso estamos llamados, ¿sí? Reconocemos esos aspectos políticos, esos aspectos culturales, de verdad que esta historia tiene un impacto muy significativo, ¿sí?, en la falta de aceptación de esta población, aún en el núcleo familiar. Miren todo lo que pasó, aún en la parte religiosa, se toma la fe y se transgiversa, afectando de manera considerable aún la salud mental, el bienestar de los jóvenes, de todos los que hacen parte de esta población. Hay que cambiar de mentalidad, ¿sí? Tenemos que ser transformados. Al final la mamá de Bobby fue transformada, ella se desculturizó
y se volvió a culturizar, tuvo una transformación, ¿sí? Y que generó un cambio cultural. Realmente nosotros estamos llamados para eso, para apoyar, para ser agentes transformadores que nos permitan a nosotros incidir en el aula de clase. Estamos llamados para que las aulas sean entornos seguros, que nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes se sientan confiados, no se sientan rechazados, sino que antes sean comprendidos y que toda la comunidad sea educada para poderlos apoyar y comprender y llevar una educación de calidad con los procesos de inclusión. Bueno, ya pasando también al segundo punto, a la segunda pregunta que nos hacen en la guía, que es cuáles son los principales desafíos presentados en la película frente a la orientación sexual, identidad de género y diversidad sexual, y cómo también esto refleja en el contexto de Colombia. Y bueno, primero en la película, los desafíos principales son el rechazo familiar y la falta de apoyo social que tiene el protagonista Bobby. También esto derivado de las normas religiosas y culturales que consideraban a la homosexualidad como algo incorrecto o inmoral. Pasando este contexto a Colombia, podemos también observar como muchos desafíos similares en las familias y comunidades del país, que pues mantienen una idea bastante tradicional y religiosa, y esto hace que dificulte un poco más la aceptación a las personas de la comunidad LGBT+, y también en ciertos sectores del país, especialmente en las zonas rurales, donde la diversidad sexual puede ser hasta más compleja y difícil de ser aceptada y comprendida. Bueno, para mí uno de los desafíos que enfrenta la película es la estigmatización y el rechazo familiar. Si podemos evidenciar, la madre de Bobby inicialmente no puede aceptar su homosexualidad debido a sus creencias religiosas, como ya lo hemos mencionado, y así como lo mencionó el anterior compañero, este rechazo familiar genera en Bobby un sentimiento de culpa, de vergüenza y de depresión. También encontramos la falta de educación y comprensión. Esta falta de información sobre la diversidad sexual alimenta los perjuicios y los malos entendidos en las sociedades. En el caso de la madre, pues ella lo asocia a esta condición de Bobby como algo anormal o pecaminoso. También tenemos la invisibilidad social, que este es el llamado de alerta, digamos la campanita que tenemos hoy en día, y el desafío más grande que tenemos nosotros los docentes es que, como podemos ver, Bobby no encuentra espacios seguros donde él pueda sentirse aceptado por quien es, y lo que lo esfuerza a él o lo conlleva a un aislamiento. También tenemos una de las consecuencias psicológicas, porque en la película nos muestra el impacto del rechazo y también el estigma en la salud mental, mira que conlleva al final trágico de Bobby. Si pasamos estos aspectos al contexto colombiano, pues podemos darnos cuenta que Colombia, aunque hemos atravesado por situaciones legales de que ya se aceptan los matrimonios igualitarios y la adopción para parejas del mismo sexo, aún persisten los desafíos culturales similares a los de esta película. Hay muchas personas que por su condición o su creencia religiosa y los perjuicios sociales siguen invisibilizando y discriminando a esta población. Además también en Colombia la estigmatización también persiste, al igual que en la película, muchas de las personas del LGTBIQ+, enfrentan rechazo de las familias, una exclusión social y especialmente en las comunidades más conservadoras. La falta de educación inclusiva, que este es lo primordial para nosotros los docentes. La educación sexual en Colombia todavía es limitada. Si nos damos cuenta, en las escuelas esto todavía es un tabú. Y muchas veces la ignorancia, nosotros pasamos por alto que la diversidad sexual también se inicia hablándola y aceptándola desde nuestros contextos. Esto es también para acabar los estereotipos y la discriminación que se encuentra en los jóvenes de hoy en día. Y la violencia, porque la exclusión, la estigmatización y todo lo demás conlleva una violencia, aunque lo veamos, aunque minimicemos esta condición, porque las organizaciones locales contra el LGTBIQ, todas estas asociaciones, sigue siendo alarmante y es alta, y el miedo a ser rechazados y a ser agredidos de manera constante.
Compañera Andreina. Bueno, para mí los principales desafíos presentados en la película es donde Bobby enfrenta la homofobia y el rechazo por parte de su familia, especialmente de su madre, que tiene creencias religiosas muy fuertes que condenan la homosexualidad. También donde la madre de Bobby busca curarlo a través de la religión, lo que lleva a Bobby a una profunda crisis de identidad y autoestima. Pasando esto al contexto colombiano, en Colombia muchas familias todavía tienen prejuicios y rechazos hacia la diversidad sexual debido a creencias religiosas y culturales. La homofobia sigue siendo un problema significativo que afecta la aceptación y el bienestar de las personas del LGBTI+. Bueno, respecto a la segunda pregunta, pues, ¿cuáles serían los principales desafíos? Para mí, pues, estos desafíos incluyen, en primer lugar, sería lo que sería la aceptación familiar. Como segundo, la influencia, digamos que de estos prejuicios que se forman durante las películas, que son, por ejemplo, los prejuicios principal, que son los prejuicios religiosos. También se ve lo que sería la exclusión social, pues que se llevan, digamos que problemas emocionales y también psicológicos durante toda la película ante el protagonista de la película. Y cómo esto entonces se refleja en el contexto colombiano, que creo que sería lo segundo que pregunta, la segunda pregunta, pues en Colombia pensaría yo que esto se refleja en los altos índices de discriminación hacia las personas del grupo de LGTB, especialmente yo creo que esto se ve muy reflejado en lo que sería en zonas conservadoras, aunque pienso que hay avances, digamos que legislativo, pues en Colombia, como por ejemplo el matrimonio igualitario, pero igual digamos que persiste una brecha entre las leyes y también lo que sería la aceptación cultural, especialmente digamos que en comunidades conservadoras o en algunas zonas de Colombia que todavía es como algo raro y ya no se está, o sea, no es tan como normalizado como en otros países ya avanzados de primer mundo. Sí, es muy interesante. Son muchos los desafíos verdaderamente que, compañeros, ustedes han abordado, digamos que en su gran mayoría, y si lo llevamos a nuestro contexto, a nuestro territorio, a mí me llamó mucho la atención esta parte de la madre de Bobby cuando ya ella ya es sensibilizada, cuando ella pasa por el proceso de duelo, de dolor, cómo ella se acerca y se une a la lucha, ¿no? A la lucha de todo lo que tiene que ver con los derechos que tienen ellos, igual son ciudadanos colombianos, hablándonos de nuestro territorio y tienen los mismos derechos, ¿no? Que nosotros también. Entonces, me llamó mucho la atención y esto sería uno de los principales también desafíos que se tienen que enfrentar y es cuando ella decía de que cada vez que estuviésemos haciendo una oración, recordemos que hay un niño escuchando esa oración y cuando nosotros decimos amén es como si estuviésemos apoyando algo, entonces tenemos que nosotros tener mucho cuidado y desde la parte religiosa, desde la parte de la fe, puesto de que Colombia es una nación laica realmente y convergen muchas ideologías religiosas, tenemos que generar ese respeto, ¿no? Tenemos aún dentro del aula, dentro de las instituciones, aún nosotros hacemos los buenos días, la oración, sí, hay que respetar esto y tenemos que hacer que en medio de toda esta parte religiosa nuestros niños, nuestros educandos se sientan seguros. En casa tenemos que comprender y de hecho me pareció algo como fallido la parte religiosa porque pues se citó muchas citas bíblicas realmente que sí están en la Biblia, pero que en el contexto acontecieron y se le dio una mala interpretación. Ahí lo pudimos ver como este pastor defendía, ¿sí? La identidad de estas personas y promulgaba el amor
antes de llevarlos a la condenación. Entonces nosotros tenemos también como seres racionales, como seres religiosos, como seres espirituales también, enfatizar en la cultura del amor, no en la cultura de rechazo, ni de la muerte, ni de la estigmatización, porque aún nosotros cuando rechazamos estamos matando indirectamente a un ser, a un ciudadano. Cuando nosotros lo discriminamos, le estamos dando de una u otra manera un tipo de muerte emocional y espiritual. Y nosotros los educadores estamos llamados para formar, para educar, para transformar, ¿sí? Aún los escenarios educativos, la comunidad. Somos agentes transformadores de cambio. Entonces, el llamado, ese es uno de los retos, convertirnos realmente, aún en las bases religiosas, desde el enfoque que nosotros lo tengamos, en esos agentes transformadores a través de la cultura del amor y es más, a través hasta de la cultura del perdón. Vamos a continuar con nuestra propuesta. Bueno, nos sigue el siguiente interrogante. ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta el docente al hablar de la diversidad sexual en los entornos educativos? Compañero. Así es. Bueno, en este interrogante, en este último interrogante, nos dicen cuáles son los retos de los docentes al hablar sobre la diversidad sexual en los entornos educativos. Y principalmente creo que los docentes enfrentan muchos retos a la hora de abordar este tema, en un contexto donde se puede percibir tal vez el rechazo por parte de estudiantes, padres y de la misma comunidad escolar, debido también a lo que ya hemos hablado, las creencias culturales y religiosas. Además, en algunos casos también se debe decir que los docentes carecen de esta capacitación adecuada para tratar estos temas. Entonces, de forma un poco más inclusiva y respetuosa, con la intención de abordar estos desafíos y crear un ambiente más seguro para todos los estudiantes. Y siempre con la intención de fomentar la inclusión sin generar controversia o debates o conflictos en el aula. Y bueno, son desafíos muy grandes que una vez el docente pueda llevar a cabo, esto asegurará un entorno más diverso, con un valor mucho más positivo en la educación y en los ambientes de aprendizaje. Así es. Bueno, uno de los principales retos que enfrentamos los docentes al hablar de la diversidad sexual, pues existe la resistencia cultural y los prejuicios, porque una vez nosotros creemos espacios, ambientes inclusivos, pues nos vamos a encontrar que dentro de nuestro contexto tenemos familias o comunidades que tienen creencias tradicionales o religiosas fuertes que al hablar de esta diversidad sexual pueden generar controversia y rechazo hacia los docentes o hacia el docente que le esté promoviendo. La falta de información, porque muchos docentes nosotros no recibimos la capacitación adecuada para poder tratar este tema sobre la diversidad sexual y cómo abordar si nos enfrentamos a una situación en el aula. También podemos promover o podemos evidenciar más bien que la normativa colombiana es enriquecida en cuanto a leyes que promueven la inclusión, la igualdad y la no discriminación, pero esto queda en el papel. Si nos damos cuenta, para llevar la efectividad en los contextos educativos en cualquier parte, pues es insuficiente al ser implementada de manera efectiva. No existe un respaldo institucional que pueda ser coherente con lo que se dice en la normativa colombiana y lo que nosotros estamos recibiendo en las aulas. El ambiente escolar hostil, pues los estudiantes del LGTBIQ+, a menudo pues enfrentan el bullying, la discriminación, y nosotros como docentes podemos encontrarnos sin herramientas claras para poder intervenir. El miedo al señalamiento, en estos casos, pues nosotros tememos que al abordar estos temas, pues también estemos expuestos a críticas o a represalias de parte de padres de familias o directivos. Bueno,
Para mí uno de los principales retos que enfrentamos los docentes para hablar de la diversidad sexual en los entornos educativos, para mí primero que todo serían los prejuicios y las creencias personales, donde los docentes también pueden tener sus propios prejuicios y creencias sobre la diversidad sexual, lo que puede influir negativamente en su capacidad para enseñar y apoyar a todos los estudiantes de manera equitativa y respetuosa. Otro de los principales retos es la resistencia de la comunidad y padres, donde los docentes pueden enfrentar resistencia o incluso hostilidad por parte de los padres y miembros de la comunidad que no aceptan la diversidad sexual. Esto puede crear un ambiente desafiante y limitar la capacidad del docente para abordar estos temas abiertamente. Bueno, acerca de la última pregunta, ¿cuáles son los principales pues, retos que enfrenta a nosotros, pues, nosotros los futuros docentes? Yo siento que los docentes pues enfrentan como por ejemplo el rechazo de algunos, ya sea algunos estudiantes o también podrían ser familiares de los mismos estudiantes, ya sea padres, hermanos y otros familiares lejanos. También sería lo que sería la falta de capacitación para tratar estos temas y la resistencia obviamente cultural que siempre se da intermedio entre las relaciones de docente a estudiante y obviamente también añadiendo lo que sería el tema religioso, como se ve mucho en la película. Y dentro pues, de estas comunidades escolares, digamos que se ve como una falta o sea, falta de conexión de docentes-estudiantes y digamos que esto sería pues fundamental que los mismos docentes pues promovamos lo que serían espacios seguros, también de respeto para los mismos estudiantes, o sea que se fomente lo que sería el respeto mutuo entre docente y estudiante y demás compañeros dentro de las mismas instituciones y aulas. Entonces, yo pienso que también los docentes, pues, necesitamos herramientas que puedan crear un ambiente seguro y trabajar lo que sería la sensibilización de toda comunidad educativa dentro de las instituciones, lo que sería promoviendo el respeto por las diferencias y la convivencia armónica, ya independientemente de la raza, del color de piel de muchas personas, de sus costumbres, y como en este caso que estamos hablando sobre una orientación sexual. Sí, es muy relevante todos esos desafíos. Verdaderamente nosotros como docentes, nos falta que seamos apoyados en nuestra formación. Yo estoy en escenario educativo, tal vez ustedes también laboran en instituciones educativas y veo mucho esta falencia, ¿no? Como docente, veo compañeros que están asépticos, o sea, no quieren a saber nada del tema y de hecho les preguntamos y dialogamos con ellos y se termina en la conclusión de que les falta capacitación. No han sido muchos docentes del Estado colombiano, no están siendo capacitados, no saben abordar el tema de la diversidad sexual en el aula. De hecho, nosotros analizando el PEI de instituciones educativas, nos encontramos con PEI un poco obsoletos, que están fuera de la normativa, que están aislados, ¿sí?, de las políticas educativas inclusivas para la Agenda 2030. Entonces nosotros tenemos que ir más allá, tenemos que levantar la voz, eso es uno de los desafíos que tenemos que enfrentar, levantar la voz, ser esa voz por aquellos que de pronto no pueden hablar, que podamos nosotros a través del aula ejercer acciones que promulguen la defensa, que promulguen la estabilidad también de esta población en entornos, como lo hemos dicho, en entornos seguros, ¿verdad? También hay unos prejuicios bastante culturales, de verdad que como lo decía uno de los compañeros, hay zonas aisladas en nuestro territorio que esto es condenado, no lo aceptan, Dios mío, se ven muchísimas cosas
vemos un rechazo total y sumado a eso las instituciones educativas no cuentan con la infraestructura, no cuentan con las herramientas pedagógicas para nosotros poder direccionar las cátedras, para nosotros poder direccionar las acciones que lleven a subsanar todas estas brechas, ¿no? Las políticas educativas todavía siguen siendo pocas en Colombia. Son políticas que están, aún causan restricción en el tema de la diversidad, ¿sí? Hay mucha limitación, no se quiere hablar. Tengo una experiencia que contarles en una de las propuestas de los proyectos transversales. Se realizó una actividad de integración, una actividad pedagógica, un día de presentaciones y se había escogido unos bailes, unas danzas. Y nos llamó la atención que uno de los jóvenes del bachillerato quiso salir a hacer su presentación. Bueno, se escogió, se incluyó en el programa y bueno, para muchos la sorpresa es que nuestro joven se vistió de mujer, se maquilló, su vestuario de princesa y eso causó un revuelo dentro de la institución y muchos compañeros docentes en vez de aplacar, entonces se unieron al bullying, al rechazo y fue muy difícil para este joven mantenerse en el escenario. Fue muy difícil para él, se causó un daño psicológico que aún todavía se está trabajando desde el área de psicoorientación, ¿sí? Se está trabajando con él. Entonces nosotros, de verdad, en Colombia falta mucha educación, falta mucho apoyo, necesitamos preocuparnos también en los niveles educativos de la básica primaria, de la media, de la técnica, que se aborden estos temas con madurez. Sí, tenemos que estar preparados para trabajar con los niños que desde la primera infancia ya vienen mostrando su identidad en cuanto al género. Entonces, tenemos que apoyar, tenemos que ayudar y estos son uno de los grandes desafíos verdaderamente que tenemos como docentes. ¿Sí? Aparte de educar, tenemos que sensibilizar y educar a esa comunidad externa que nos rodea. No sé si alguno de los compañeros quiere agregar algo más. No, por mí bien, compañera. Por mí también está bastante completo, creo que hemos Por mí hecho también. una... La compañera Diana. Todo perfecto, compañera. Bueno, entonces de esta manera estamos concluyendo este conversatorio. Recordemos que es importante superar esos retos, que los docentes debemos contar con esa formación continua, con el apoyo de la institución, con recursos adecuados que nos permitan abordar la diversidad sexual de una manera inclusiva y educativa. Esto también es importante que contemos con ese apoyo y que podamos nosotros promover alzar la voz para que se promuevan políticas de respeto y aceptación en el sistema educativo, sí, así como la comprensión de la comunidad para construir verdaderamente entornos de aprendizaje libres de rechazo, libres de perjuicio, libres de estigmatización. Necesitamos cerrar brechas, ¿sí? Entonces, de esta manera, el grupo 5 cerramos este conversatorio agradeciendo el tiempo que tengan de escucharnos a través del curso de Educación Inclusiva en Ambientes de Aprendizaje. Fomentamos una educación bajo la sana convivencia, bajo la inclusión, bajo el respeto, la equidad y las nuevas políticas educativas inclusivas. Muchísimas gracias.